Imagina por un instante que caminas sobre una tierra que no mide el tiempo en décadas, sino en milenios. Bajo tus pies, el polvo guarda el eco de administradores que inventaron el orden, de poetas que refinaron el lenguaje y de reyes que, mucho antes de que el concepto de derechos humanos fuera escrito en papel, ya hablaban de tolerancia entre naciones. Estás en el corazón de la meseta iraní, un puente de piedra entre el Cáucaso y el Golfo Pérsico, un lugar donde la geografía parece haber dictado una sentencia de grandeza y al mismo tiempo de asedio constante. Hoy quiero llevarte a una historia que se escucha mejor cuando dejas el mundo afuera por un momento. Una historia que empieza con una pregunta y termina quedándose contigo mucho después. Y recuerda que si disfrutas de este tipo de relatos, que te invitan a perderte del ruido y te acompañan sin pedirte nada más que escuchar, te invito a suscribirte y quedarte cerca, porque aquí siempre habrá una nueva historia esperando para expandir tus horizontes. A menudo, cuando encendemos el televisor o deslizamos la pantalla, Irán aparece ante nosotros como un bloque monolítico de colores sombríos, un mapa de tensiones nucleares, barbas severas y consignas de resistencia. Se nos presenta como un villano de caricatura o un enigma teocrático que parece odiar al mundo moderno por una especie de fanatismo ciego e inexplicable. Pero, ¿qué pasaría si aquello que parece silencio o incluso ruido agresivo en realidad estuviera tratando de decirnos algo mucho más profundo? Esa es la historia en la que vamos a entrar hoy. La verdadera historia de Irán no comienza en la revolución de 1979, ni en los pozos de petróleo que brotaron a principios del siglo XX. Para entender por qué este país se ha convertido hoy en el mayor desafío ideológico y geopolítico de Occidente, debemos retroceder hasta que las fronteras actuales se desvanezcan. Debemos viajar al momento en que una identidad se forjó con el orgullo de un imperio que se negaba a ser absorbido, y entender cómo esa misma identidad, herida por la injerencia extranjera, decidió que su única forma de sobrevivir era la resistencia. Cómo una de las civilizaciones más refinadas de la humanidad pasó de ser el socio modernista de Occidente a convertirse en su principal antagonista. ¿Cómo convive en un ciudadano iraní el orgullo de ser heredero de Ciro el Grande con la realidad de un Estado bajo constante presión internacional? No importa en qué momento del día llegaste a esta historia. Tal vez buscas desconectar un poco. Tal vez solo quieres escuchar algo que valga la pena. Sea como sea, hoy vamos a entrar juntos en una idea difícil de olvidar. Vamos a descorrer el velo de los titulares para descubrir la genealogía de una civilización que no olvida quién fue, antes de que llegaran los mapas modernos. ¡Empecemos! Imagina por un instante que estás en un campo abierto, en lo alto de una meseta donde el aire es tan seco que puedes sentir cómo absorbe la humedad de tus labios. Estás en el corazón de lo que hoy llamamos Irán, pero hace 2500 años. No hay ciudades de cristal, solo el eco de las ovejas y el viento que golpea las laderas de los montes Zagros. En este escenario, la historia no es una línea recta, sino un choque brutal entre pueblos que luchan por no ser olvidados. Para entender por qué Irán se comporta hoy como una potencia que no se dobla ante nadie, no debemos mirar los periódicos de esta mañana. Debemos mirar a un niño que creció en el siglo VI a.C., alguien que nació en una familia de reyes, pero que vivía bajo la bota de otro imperio. Su nombre era Ciro. Pero, ¿quién era realmente Ciro y por qué su sombra es tan alargada? En aquel entonces, los persas, el grupo al que pertenecía Ciro, eran vistos como poco más que pastores de montaña. Gente ruda que vivía en la periferia de la gloria. Los que mandaban eran los medos. Eran sus primos, hablaban una lengua parecida, pero tenían el poder. El abuelo de Ciro era el rey de los medos, un hombre llamado Astiages. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura, casi como una tragedia griega. Cierra los ojos
y entra en la tienda de este joven príncipe. Siente el olor al cuero de sus sandalias y al metal de su daga. Ciro no creció en la opulencia de un palacio seguro. Creció con la consciencia de que su pueblo era un vasallo. Tenían que pagar tributos, tenían que bajar la cabeza. Pero en la mente de Ciro se estaba cocinando una anomalía. La idea de que los persas no solo podían ser libres, sino que podían ofrecer al mundo una forma de gobierno que nadie había imaginado. En el año 550 a.C., Ciro hizo lo impensable. Se levantó contra su propio abuelo. Imagina el estruendo de los escudos de madera chocando en el desierto. Pero fíjate en el detalle que lo cambia todo. Cuando Ciro derrota a los medos, no masacra a su familia ni pasa a degüello a los generales vencidos. Al contrario, los invita a su mesa. Les dice: a partir de ahora, vuestro imperio y el mío son uno solo. Es el nacimiento del imperio aqueménida. Una vez que unificó a su familia, Ciro miró hacia el horizonte. Y allí estaba la ciudad más increíble, poderosa y a la vez decadente de la época: Babilonia. Visualiza a Ciro frente a las murallas azules de Babilonia. El sol golpea el ladrillo vidriado. Babilonia era el centro del mundo, pero estaba gobernada por un rey que había olvidado a su pueblo. Ciro no entró quemando las puertas. Entró casi en silencio. Y lo que hizo allí es lo que pone la primera piedra de la identidad de Irán. Emitió un decreto en un cilindro de arcilla que hoy es famoso en todo el mundo. En este cilindro, Ciro no dice: soy vuestro nuevo Dios. Dice: sois libres de adorar a quien queráis. Podéis volver a vuestras casas. Entre esos cautivos estaban los judíos, que llevaban décadas esclavizados. Ciro los liberó y les dio dinero para reconstruir su templo en Jerusalén. ¿Entiendes la magnitud de esto? En un mundo donde la norma era la esclavitud y el exterminio, este hombre inventó la tolerancia religiosa. No lo hizo por bondad pura, sino por una lógica aterradora y brillante. Si respeto tu cultura, no te rebelarás. Si te dejo ser tú mismo, serás un súbdito leal. Esa es la tesis persa. Gobernar no es aplastar, es integrar. Pero para que esta civilización no se desmoronara, Ciro y sus sucesores tuvieron que inventar algo más: la ingeniería del poder. Imagina que eres un comerciante en esa época. Tienes que llevar seda desde la India hasta Egipto. Antes de los persas, esto era un suicidio. Pero Ciro creó el camino real. Un sistema de carreteras patrulladas donde cada pocos kilómetros había una posta con caballos frescos. El siseo de la arena bajo los cascos de los caballos de los mensajeros reales era el sonido de la Internet de la antigüedad. Y aquí entra un concepto fundamental que suele confundirse: las satrapías. Imagina que el imperio es un cuerpo y las satrapías son los órganos. Ciro dividió su reino en provincias. En cada una había un sátrapa, pero también un secretario real que no dependía del gobernador, sino directamente del rey. Eran los ojos y oídos del monarca en todas partes. Era una administración tan refinada que incluso los griegos, sus futuros enemigos, la estudiaban con envidia. Pero, ¿en qué creían estas personas? Aquí aparece el zoroastrismo. Si no entiendes esto, no entiendes a Irán. Fue una de las primeras religiones monoteístas. Su profeta, Zaratustra, no hablaba de leyes complicadas, hablaba de una batalla cósmica entre el bien, Ahura Mazda, y el mal, Ahriman. Siente el calor de los fuegos sagrados en los templos de piedra. El zoroastrismo decía que el hombre tiene libre albedrío. No eres un juguete de los dioses, tus acciones importan. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras. Esta fe dio a los persas un sentido de misión ética. Sentían que su imperio era la herramienta del bien para poner orden en el caos del mundo.
Por eso no destruían las culturas de los demás, sentían que el orden era la luz. Ciro murió en batalla, como un guerrero, pero dejó una semilla que ha sobrevivido 2500 años. La idea de que ser iraní es ser parte de una civilización que sabe administrar la diversidad, que tiene una ética superior y que no se arrodilla ante los imperios de paso. Darío I, el sucesor que consolidó todo esto, llevó el orgullo al máximo nivel construyendo Persépolis. No era una fortaleza, era un escenario. Imagina caminar entre columnas de 20 metros de altura, rematadas por toros alados. Cada año, delegaciones de todo el mundo, etíopes con marfil, griegos con telas, indios con especias, subían las escaleras de Persépolis para rendir tributo. No iban encadenados, iban como invitados a un sistema que funcionaba. Pero toda esta perfección, esta luz que Ciro y Darío encendieron, empezó a atraer a un enemigo que no entendía de tolerancia, sino de gloria individual. En las costas de Grecia, un joven macedonio llamado Alejandro estaba escuchando las historias sobre la inmensa riqueza y el orden de Persia. Para él, Persia no era un modelo a seguir, era un botín que conquistar. Persia estaba en su cenit, sintiéndose invencible en su meseta dorada. Los mensajeros seguían corriendo por el camino real, los fuegos de Zaratustra seguían ardiendo y el nombre de Ciro se pronunciaba con respeto desde el Danubio hasta el Indo. Sin embargo, en la frontera oeste, el viento empezaba a oler a hierro y a una ambición nueva y hambrienta. La pregunta que flotaba en los salones de mármol de Persépolis, mientras la música de arpa sonaba de fondo, era si una civilización construida sobre la tolerancia podría sobrevivir al choque contra un hombre que no buscaba gobernar, sino simplemente ser el más grande de la historia. El silencio de la meseta estaba a punto de romperse, y lo que vendría después no solo cambiaría el mapa de Asia, sino que obligaría a este pueblo a descubrir qué queda de un imperio cuando sus columnas son derribadas y sus reyes convertidos en leyenda. El viento que soplaba desde el mar Egeo en la primavera del año 334 a.C. no traía el aroma del jazmín de los jardines de Pasargada. Traía un olor a hierro, a cuero viejo y a la ambición de un hombre que creía que el mundo entero cabía en la palma de su mano. Ese hombre era Alejandro. Pero para entender por qué Alejandro es el primer gran trauma y, a la vez, la primera gran metamorfosis de Irán, debemos entender qué era lo que él veía cuando miraba hacia el este. Alejandro no era un simple bárbaro, era el discípulo de Aristóteles. Había crecido escuchando que los persas eran bárbaros, pero al mismo tiempo sabía que eran los dueños del orden universal. Mientras que las ciudades griegas se peleaban entre ellas por un palmo de tierra, el imperio aqueménida que Ciro había fundado funcionaba como un reloj. Alejandro no quería destruir Irán, quería poseerlo, quería convertirse en el nuevo Ciro. Imagina la escena en las orillas del río Gránico. Es el primer gran choque. Los generales persas están allí, vestidos con sus túnicas de colores brillantes, sus armaduras de escamas doradas reflejando el sol. Están confiados. Llevan 2 siglos siendo la única superpotencia. Pero Alejandro hace algo que los persas, acostumbrados al protocolo y a las batallas ordenadas, no esperan. Carga directamente a través del río. El sonido de los cascos de los caballos macedonios golpeando el agua y el grito de las falanges es el primer aviso de que el mundo de Ciro está a punto de cambiar. Para los iraníes de hoy, Alejandro es el maldito. Y la razón no es solo la derrota militar. Es lo que sucedió cuando llegó a Persépolis. Visualiza la ciudad en su máximo esplendor. Es el año 330 a.C. La ciudad no es una fortaleza de muros grises, es un poema de mármol y oro. El aire huele a incienso y a las flores que crecen en los jardines colgantes. Alejandro entra y, durante semanas, se queda maravillado. Camina por los mismos pasillos que Darío, toca las mismas columnas que nosotros hoy vemos en ruinas. Pero una noche, durante un banquete lleno de vino y euforia, una antorcha es lanzada. Escucha el crepitar del cedro del Líbano ardiendo. El fuego sube por las columnas de 20 metros de altura. El humo negro de Persépolis se convierte en la señal de que la era de los reyes antiguos ha terminado.
Algunos dicen que fue un accidente, otros que fue una venganza por la destrucción de Atenas años atrás. Pero para el alma iraní, ese incendio fue una herida que nunca terminó de cerrar. Fue la primera vez que un poder extranjero destruyó el centro mismo de su identidad. Sin embargo, y aquí es donde la historia de Irán se vuelve fascinante y única, ocurrió algo que nadie esperaba. Alejandro conquistó a los persas, pero la cultura persa terminó devorando a Alejandro. Imagina a Alejandro pocos meses después del incendio. Ya no viste como un general macedonio. Ahora lleva la túnica larga y el cinturón de los reyes persas. Ha empezado a exigir que sus generales se postren ante él, una costumbre llamada prosquinesis. Incluso obliga a 10.000 de sus soldados a casarse con mujeres persas en una boda masiva en Susa. Alejandro se dio cuenta de que, para gobernar este territorio inmenso, no podía ser un rey griego. Tenía que transformarse en un gran rey de Irán. Adoptó su administración, sus escribas y sus leyes. Alejandro murió joven en Babilonia, pero el germen de la identidad iraní ya había demostrado su primera gran habilidad, la capacidad de absorber al invasor. Tras su muerte, el imperio se fragmentó. Durante décadas, generales griegos gobernaron la meseta. Pero bajo la superficie, en los bazares y en los templos de fuego, el espíritu persa seguía latiendo. Los griegos trajeron sus teatros y sus gimnasios, pero no pudieron cambiar el idioma de la tierra, ni su fe. Eventualmente, desde el noreste, surgió un nuevo poder, los partos. Eran jinetes nómadas, endurecidos por el frío de las estepas, que se proclamaron herederos de Ciro. Con ellos, Irán recuperó su soberanía. Los partos inventaron una forma de guerra que volvió locos a los romanos durante siglos. Imagina a un jinete galopando a toda velocidad, fingiendo que huye, y de repente, girando su cuerpo 180 grados sobre la silla para disparar una flecha con una precisión letal. De ahí viene la frase, la flecha del parto. Roma, el imperio que había conquistado todo el Mediterráneo, se estrelló contra el muro de Irán. En la batalla de Carras, el general romano Craso, el hombre más rico de Roma, fue humillado y ejecutado. El oro de Roma no servía de nada contra la movilidad y la resistencia de la meseta. Irán se convirtió en el otro de la historia de Occidente. No eran salvajes, eran un imperio rival, sofisticado y tecnológicamente avanzado. Pero los partos eran una confederación laxa. Lo que Irán necesitaba para volver a su gloria total era una revolución espiritual y política. Y eso llegó en el año 224 después de Cristo, con la dinastía sasánida. Este es el periodo que muchos iraníes modernos recuerdan como su verdadera culminación antes de la llegada del Islam. Los sasánidas no querían ser un poco griegos o un poco romanos, querían ser puramente persas. El fundador, Ardashir, se presentó como el restaurador del orden divino. Bajo los sasánidas, el zoroastrismo se convirtió en la religión oficial del Estado. Imagina las montañas de Irán iluminadas por la noche por los fuegos sagrados. El mundo se veía en blanco y negro. El imperio de la luz contra el imperio de la oscuridad. Fue una época de un arte exquisito, de copas de plata grabadas con escenas de caza y de una música que, todavía hoy, fluye en las venas de la tradición iraní. Pero lo más importante de esta era fue la consolidación de la estructura social. El sistema era rígido. Sacerdotes, guerreros, burócratas y campesinos. Cada uno tenía su lugar en el cosmos. Esta rigidez le dio a Irán una fuerza militar increíble. Los sasánidas crearon los catafractos, la caballería pesada definitiva. Imagina a un hombre y a su caballo, ambos cubiertos completamente de armadura de escamas de metal, cargando como un tanque medieval contra la infantería enemiga. Eran el terror de Bizancio. Pero tanta guerra tiene un precio. Durante siglos, Irán y el Imperio bizantino se desangraron mutuamente en una guerra que parecía no tener fin. Año tras año, década tras década. Ciudades que cambiaban de manos 7 veces. Impuestos que subían hasta ahogar a los campesinos. El sistema sasánida, aunque glorioso, estaba empezando a agrietarse por dentro. La gente estaba cansada de una religión que se había vuelto demasiado burocrática y de unos reyes que vivían encerrados en palacios de cristal mientras el pueblo sufría.
El aire en la meseta empezó a sentirse estancado. Y entonces ocurrió algo que nadie en los palacios de Ctesifonte vio venir. Mientras los dos imperios más grandes del mundo se peleaban por un trozo de desierto en Siria, en las arenas de Arabia algo estaban haciendo. Algo que no tenía catafractos ni palacios de mármol, pero que tenía una fuerza que las flechas no podían detener. Una idea. La caída del imperio sasánida no fue solo una derrota militar. Fue el fin de una era de 1000 años. En el año 636 después de Cristo, en la batalla de Cadisilla, el estandarte de Persia cayó. Visualiza al último rey sasánida, Yazdegerd III, huyendo hacia el este, de ciudad en ciudad, llevando consigo solo los restos de su tesoro y el orgullo herido de una dinastía de dioses. Murió asesinado por un molinero en una aldea perdida por un par de monedas. Con él, murió la Persia antigua. Los árabes trajeron consigo el Islam, pero aquí es donde debes prestar atención, porque este es el nudo que explica el Irán de hoy. Cuando los árabes conquistaron Irán, esperaban que los persas se convirtieran en árabes, como había pasado en Egipto, Siria o el norte de África. Pero los persas dijeron: aceptamos vuestro Dios, pero no vuestra cultura. Los persas ya tenían miles de años de historia administrativa, de poesía, de filosofía. El Islam no borró a Persia. Persia persianizó al Islam. Imagina a los nuevos gobernantes árabes tratando de administrar un imperio. No sabían cómo hacer censos, cómo cobrar impuestos de forma justa o cómo construir ciudades. Tuvieron que contratar a los administradores persas. En las oficinas de Bagdad, el idioma de la administración seguía siendo, en gran parte, el pensamiento persa. Los persas se convirtieron en el cerebro del mundo islámico. Y es aquí donde nace el chiismo. Para muchos persas, el Islam de los califas árabes se sentía como el Islam de los conquistadores. El chiismo, que defendía los derechos de la familia del profeta, se convirtió en la forma perfecta de resistencia. Era una forma de ser musulmán, pero ser diferente a los árabes. El chiismo permitía a los persas mantener su sentido de justicia, su amor por el martirio y su lealtad a un linaje sagrado, algo que, en el fondo, ya tenían en su época de reyes. Durante este periodo, nació lo que llamamos la Edad de Oro Islámica. Pero si miras de cerca, verás que la mayoría de sus grandes nombres eran iraníes. Hablemos de Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena. Imagina un hombre joven en la ciudad de Bujará, en el siglo XI. La luz de una vela ilumina su rostro mientras estudia los textos de Aristóteles que habían sido salvados por los árabes, pero que solo una mente educada en la lógica persa podía sintetizar. Avicena no solo escribió el Canon de Medicina, el libro que se usaría en Europa durante 600 años. Él estaba tratando de unir la fe con la razón. ¿Cómo era el laboratorio de un hombre así? No era un lugar de magia, era un lugar de observación. El olor a hierbas secas, el burbujeo de los alambiques. Avicena creía que el cuerpo humano era un reflejo del orden del universo. Esa misma búsqueda de orden que Ciro puso en la política, Avicena la puso en la medicina y la filosofía. Y luego está Al-Khwarizmi. Sin él, no estarías escuchando esto. Él inventó el álgebra y sentó las bases de los algoritmos. Vivía en la Casa de la Sabiduría, en Bagdad, pero su mente estaba formada por la matemática india y la astronomía persa. Irán se convirtió en el centro intelectual del mundo. Mientras Europa estaba sumida en la Edad Media, en las ciudades iraníes como Isfahán o Nishapur, se discutía sobre la circunferencia de la Tierra, la óptica y la metafísica. Pero este esplendor tenía un enemigo interno, la inestabilidad política. El califato se fragmentaba, y tribus turcas del Asia Central empezaron a bajar hacia la meseta. Pero este esplendor, aunque brillante, caminaba sobre un suelo que empezaba a agrietarse. Para entender cómo pasamos de las bibliotecas de Isfahán a las invasiones del Asia Central,
debemos mirar hacia el centro del poder, Bagdad. Aunque los persas eran la mente y el alma del imperio, el trono seguía perteneciendo a los califas árabes. Sin embargo, con el paso de los siglos, estos califas cometieron un error histórico por pura supervivencia. Para protegerse de las intrigas internas de la corte, empezaron a comprar esclavos guerreros provenientes de las estepas del Asia Central. Eran los turcos, hombres criados en la dureza del desierto, jinetes imbatibles que no tenían lealtades familiares en el imperio, solo hacia quien les pagaba. Lo que empezó como una guardia de corps terminó convirtiéndose en el verdadero poder detrás del trono. El califato se volvió una cáscara vacía. Los califas eran prisioneros de lujo en sus propios palacios, mientras sus generales turcos decidían quién vivía y quién moría. En la meseta iraní, esto se tradujo en un caos fértil. Al debilitarse el control central de Bagdad, surgieron pequeñas dinastías locales persas que intentaron recuperar su gloria pasada. Fue una época de renacimiento persa, pero también de una inestabilidad crónica. El mapa era un mosaico de reinos que se devoraban entre sí, dejando las fronteras del noreste desprotegidas. Y fue entonces cuando el horizonte cambió. Desde las estepas infinitas, donde el viento no encuentra obstáculos, nuevas oleadas de tribus turcas pusieron sus ojos en la meseta. No venían solo a saquear, venían a quedarse. Eran los selyúcidas. Pero aquí ocurre uno de los giros más fascinantes de esta historia. Estos guerreros nómadas, al entrar en contacto con la sofisticación de las ciudades iraníes, no destruyeron su cultura. Al contrario, quedaron hipnotizados por ella. El acero turco se puso al servicio de la administración persa. Es por eso que, a finales del siglo XI, presenciamos una simbiosis extraña. Un sultán turco que gobierna con la espada, pero que habla persa, escribe en persa y elige como su mano derecha a visires iraníes. Bajo esta estabilidad de hierro y seda, es donde el genio de Omar Khayyam pudo finalmente florecer. Imagina a Khayyam en lo alto de una torre de observación en Isfahán. El aire es frío, y el cielo está tan limpio que las estrellas parecen gritar. Khayyam no solo fue un poeta que escribió sobre el vino y la brevedad de la vida, fue el hombre que calculó el calendario más preciso de la historia, más exacto incluso que el que usamos hoy. Él miraba al cielo y veía matemáticas, pero luego bajaba a su mesa y escribía poesía. Sabía que, a pesar de todo el conocimiento, el ser humano sigue siendo pequeño ante el tiempo. Esa es la paradoja de Irán en esta época, una explosión de saber y belleza poética, rodeada de un mundo violento. Y la violencia alcanzó un nivel inimaginable en el siglo XIII. Si Alejandro fue un trauma, lo que vino después fue un apocalipsis. Desde el este, un sonido empezó a retumbar en el suelo. No era el galope de los caballos persas ni la carga de los macedonios. Era el estruendo de los ejércitos de Gengis Khan. Los mongoles no venían a aprender, no venían a administrar, venían a arrasar. Visualiza la ciudad de Nishapur, la joya de la cultura, la ciudad de los poetas y los astrónomos. En el año 1221, los mongoles llegaron a sus puertas. La orden fue clara: no dejar nada vivo, ni perros, ni gatos, ni niños. Se dice que apilaron las cabezas de los habitantes en pirámides gigantescas fuera de la ciudad. Las bibliotecas de Irán, que contenían el saber de milenios, fueron quemadas o arrojadas a los ríos hasta que el agua se volvió negra por la tinta. Se estima que la población de la meseta iraní cayó de forma catastrófica. Pueblos enteros desaparecieron. Los qanats, los canales de agua subterráneos que Ciro había protegido como el tesoro más grande, se secaron. Irán estuvo a punto de desaparecer de la historia. Pero, una vez más, ocurrió el milagro. Los mongoles que se quedaron en Irán terminaron haciendo lo mismo que Alejandro. Se convirtieron al Islam, empezaron a patrocinar a los poetas persas y a construir mezquitas de una belleza sobrecogedora. La cultura persa fue el virus que infectó a sus conquistadores hasta civilizarlos.
A finales del siglo XV, Irán era una tierra herida y fragmentada, pero con un alma que se negaba a morir. Buscaba un centro. Necesitaba algo que uniera la sangre, la fe y el territorio de forma definitiva. Y en ese vacío, en el año 1501, apareció un joven de 14 años llamado Ismail. Imagina a este adolescente entrando en la ciudad de Tabriz. Tiene el pelo rojo, los ojos encendidos y viste una armadura que mezcla lo místico con lo militar. No solo se proclama Shah, hace algo que cambiaría el destino de Oriente Medio para siempre. Declara que el chiismo duodecimano es la religión oficial de Irán. Esto no fue un cambio espiritual tranquilo, fue un choque tectónico. Al hacer esto, Ismail separó a Irán del resto del mundo islámico. Creó una identidad nacional basada en la religión. A partir de ese momento, ser iraní significaba ser chiita. Era una fortaleza espiritual para protegerse de los turcos otomanos al oeste y de los uzbecos al este. Nació la dinastía safávida, y con ella, Irán recuperó su lugar como una de las 3 grandes potencias del mundo, junto a la Europa del Renacimiento y la India de los mogoles. Cierra los ojos y camina por la plaza de Isfahán en el siglo XVII, bajo el reinado del Shah Abbas el Grande. Es una de las plazas más grandes del mundo. El aire huele a especias, a cuero y al agua de las fuentes. Los azulejos de la mezquita del Shah son de un azul turquesa tan perfecto que parece que el cielo se ha derretido sobre la cúpula. El Shah Abbas trajo a embajadores de Inglaterra, de España, de Italia. Irán volvía a ser el centro de la ruta de la seda. Pero en esos mismos barcos que traían embajadores y comerciantes europeos, empezaba a viajar una nueva amenaza. Los europeos ya no venían como viajeros curiosos. Venían con mapas, con cañones más potentes y con una sed de comercio que pronto se convertiría en sed de control. Irán estaba de nuevo en su cima, pero el mundo exterior estaba cambiando más rápido de lo que sus reyes podían entender. La tecnología, el comercio marítimo y la ambición de las nuevas potencias industriales de Europa estaban a punto de chocar contra la meseta de una forma que ni Ciro ni el Shah Abbas habrían podido imaginar. La pregunta que quedaba en el aire, mientras el sol se ponía sobre las cúpulas azules de Isfahán, era si esta civilización que había sobrevivido a Alejandro, a los árabes y a los mongoles, sería capaz de sobrevivir a un enemigo que no venía a quemar ciudades, sino a comprar su alma a través de tratados y de un líquido oscuro que empezaba a sospecharse que dormía bajo sus pies. El cerco empezaba a cerrarse. Lo que vendría después obligaría a Irán a tomar una decisión: modernizarse o romperse. Los azulejos turquesa de Isfahán palidecen bajo un cielo que, a finales del siglo XIX, ya no solo transporta el polen de los jardines de rosas, sino el hollín de las revoluciones industriales que rugen en Londres y San Petersburgo. Irán, el arquitecto milenario de su propio destino, se encuentra de pronto atrapado en una pinza invisible. En los palacios de Teherán, los diplomáticos de la dinastía Qajar, envueltos en túnicas de seda pesada, observan con una mezcla de fascinación y pavor los mapas que los extranjeros despliegan sobre las mesas de madera labrada. En esos mapas, la civilización de los poetas y los reyes ha sido reducida a un espacio en blanco. Un tablero que debe ser llenado por los intereses de 2 gigantes. Al norte, el Imperio ruso presiona con la frialdad de sus estepas, buscando una salida a las aguas cálidas del Golfo Pérsico. Al sur, el Imperio británico vigila con la obsesión de quien protege su joya más preciada, la ruta hacia la India. A esta asfixia diplomática, donde una nación soberana se convierte en un campo de espionaje y concesiones, se le conoce como el Gran Juego. El juego cambia de escala y de violencia simbólica en el año 1901. En una oficina en Londres, saturada del olor a tabaco de pipa y papel seco, William Knox Darcy, un especulador con una fe ciega en el subsuelo persa, logra lo impensable.
El Shah, necesitado de fondos para financiar sus viajes a Europa y un estilo de vida que el país ya no puede sostener, firma una concesión que entrega, por 60 años, el derecho exclusivo de explotar petróleo en casi todo el territorio. El aire en el suroeste de Irán, en una región desolada llamada Masjid-i Suleimán, es un castigo físico. George Reynolds, el ingeniero enviado por Darcy, camina entre matorrales secos y rocas calcinadas por un sol que no da tregua. El sonido que domina el valle no es la música de las cortes, sino el rítmico y metálico chirrido de las torres de perforación de madera que luchan contra la dureza de la tierra. Es mayo de 1908. Reynolds está al borde del colapso emocional y financiero. Ha pasado 7 años perforando el silencio de la meseta sin encontrar más que polvo y decepción. Sus inversores en Londres le han enviado un telegrama definitivo. La orden es detener las operaciones y regresar a casa inmediatamente. Reynolds sostiene el papel con manos manchadas de grasa y la piel agrietada, mirando esa estructura de madera que parece un monumento al fracaso. Pero en la madrugada del 26 de mayo, a las 4 de la mañana, la tierra decide hablar. Primero es un rugido sordo, una vibración que se siente en la planta de los pies antes de llegar a los oídos. De pronto, un chorro de líquido negro, denso y viscoso, estalla desde las profundidades, elevándose a más de 20 metros de altura. El líquido baña la torre de madera y empapa la ropa de los operarios que corren bajo la lluvia negra. El olor es penetrante, una mezcla de azufre y riqueza antigua que acaba de ser despertada. Este descubrimiento, el primer pozo de petróleo comercial en Oriente Medio, no trae la libertad a Irán, trae una nueva forma de servidumbre. Lo que Reynolds ha desenterrado es el combustible que moverá a la Marina Real Británica. Winston Churchill comprende que el control de este recurso es una cuestión de supervivencia nacional para Gran Bretaña. En 1914, el gobierno británico compra la mayoría de las acciones de la compañía. De la noche a la mañana, la soberanía de Irán sobre su propio subsuelo desaparece tras contratos redactados en oficinas extranjeras. En los bazares de Teherán, el aire huele a té caliente y especias, pero la conversación es amarga. El pueblo observa cómo su riqueza fluye a través de tuberías hacia los barcos en el Golfo, mientras la nación recibe apenas unas migajas del tesoro. La desigualdad no es solo económica, es una herida en el orgullo cultivado desde los tiempos de Ciro. Esta es la era de las concesiones, donde el tabaco, el telégrafo y el petróleo pertenecen a alguien que no habla su idioma. En medio de este cerco aparece una figura que intenta imponer orden al caos, Reza Khan. Es un soldado de mirada gélida y botas militares que resuenan sobre el mármol del palacio. En 1925 se proclama Shah, fundando la dinastía Pahlaví. Su misión es radical, modernizar Irán a la fuerza para evitar que sea devorado por los imperios. Construye el ferrocarril transiraní, prohíbe el velo en espacios públicos y centraliza el poder con una mano tan dura que empieza a fracturar la conexión con el clero y las tradiciones del pueblo. Pero ni el Shah puede escapar del petróleo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el país es invadido por británicos y soviéticos para asegurar los suministros de energía en la guerra contra Hitler. El monarca es enviado al exilio y sustituido por su hijo, el joven Mohammad Reza Pahlaví. Irán vuelve a ser un peón en un tablero que ya no es el del gran juego, sino el de la incipiente Guerra Fría. La tensión alcanza su punto crítico en 1951. El parlamento iraní, el Majlis, está cargado del sudor de hombres que saben que están a punto de desafiar al mundo. En el estrado, Mohammad Mossadegh, un hombre mayor de elocuencia vibrante, lanza un mensaje que recorre las calles como una corriente eléctrica. Mossadegh es un nacionalista que cree firmemente que el petróleo debe pertenecer a quienes viven sobre él. Con un trazo de pluma y el respaldo masivo de un pueblo humillado, Mossadegh nacionaliza la industria petrolera. Es un acto de soberanía que el orden global no perdona. Gran Bretaña responde con un bloqueo naval, asfixiando la economía. El aire en Teherán se vuelve pesado. Es la tensa calma antes de la tormenta que se gesta en las embajadas extranjeras. Mossadegh camina por su jardín, sintiendo la humedad de la tarde y el peso de una pregunta que Irán vive en su propia carne.
¿Puede una nación ser verdaderamente libre si su riqueza es el deseo obsesivo de otros? El eco de los pozos de Masjid y Sulimán sigue retumbando, pero ahora suena a advertencia. El cerco se ha cerrado. En las sombras, hombres que visten trajes oscuros de la inteligencia extranjera preparan el golpe definitivo. La pregunta ya no es cuánto petróleo queda bajo la tierra, sino cuánta dignidad puede soportar un pueblo antes de que el silencio de la sumisión se convierta en un grito. El escenario está listo para el punto de no retorno. La mirada de Mossadegh, fija en el horizonte, ya presiente que la libertad recuperada suele ser el preludio de un castigo inmenso. El jardín de la residencia de Mohammad Mossadegh en Teherán, en agosto de 1953, no es el refugio de paz que solía ser. El aire está cargado de una humedad eléctrica, esa pesadez que precede a las tormentas de verano en la meseta, mezclada con el olor a gasolina de los jeeps militares que patrullan las calles cercanas. Mossadegh, un hombre que ha hecho de la soberanía nacional su única religión, camina por los senderos de piedra apoyándose en su bastón. Viste su habitual pijama de seda clara, una prenda que se ha convertido en su armadura contra el protocolo vacío y en un símbolo de su fragilidad física frente a la magnitud del enemigo. Para entender por qué este momento exacto es el origen de la desconfianza que hoy define la relación entre Irán y Occidente, hay que observar las manos de Mossadegh. Están nudosas, manchadas por el tiempo, pero sostienen con firmeza los informes que llegan desde el Majlis. 2 años antes, en 1951, esas mismas manos firmaron el acta de nacionalización del petróleo. Fue un acto de lógica pura. Si el petróleo está bajo suelo iraní, debe ser para el pueblo iraní. Pero esa lógica chocó frontalmente con el orgullo herido de un imperio británico que se negaba a aceptar que el mundo ya no era su tablero de ajedrez privado. Mientras Mossadegh observa las rosas de su jardín, a pocos kilómetros de allí, en los sótanos de la Embajada de los Estados Unidos, el ambiente es radicalmente distinto. No hay flores, solo el zumbido monótono de los ventiladores que intentan, sin éxito, mover el aire viciado por el humo de los cigarrillos y el ozono de las máquinas de teletipo. En el centro de esta atmósfera claustrofóbica está Kermit Roosevelt, el nieto del presidente Theodore Roosevelt y el cerebro operativo de la CIA en Irán. Roosevelt no viste uniforme. Lleva trajes de lino que se arrugan con el calor y tiene la mirada de quien está acostumbrado a mover los hilos de la historia desde la penumbra. Sobre la mesa de Roosevelt descansa el plan de la Operación Ajax. No es un documento poético, es un manual técnico para desmantelar una democracia. Roosevelt revisa las listas de pagos a oficiales del ejército, a líderes de bandas callejeras y a directores de periódicos que por unos cuantos miles de dólares están dispuestos a llamar comunista al hombre que solo quería que Irán fuera dueño de sus propios recursos. El sonido predominante es el claqueteo constante de la máquina de escribir, registrando cada soborno, cada contacto, cada paso hacia el abismo. El conflicto no es solo político, es un choque de visiones del mundo. Mossadegh cree en la soberanía parlamentaria, en la legalidad internacional y en la justicia social. Roosevelt, bajo las órdenes de Washington y Londres, cree en la estabilidad de los suministros energéticos y en el cerco al comunismo soviético, incluso si el precio es aplastar la voluntad de una nación. Para la CIA y el MI6, Mossadegh es una pieza molesta que debe ser removida para restaurar el poder absoluto del joven Shah, Mohammad Reza Pahlaví, quien observa los acontecimientos con un terror paralizante desde su palacio. La noche del 15 de agosto de 1953, el plan se pone en marcha. Escucha el motor de los camiones militares rugiendo en la oscuridad de Teherán. Los soldados llegan a la casa de Mossadegh con una orden de destitución firmada por el Shah bajo presión extranjera. Pero Mossadegh, advertido por sus propios servicios de inteligencia, se niega a aceptarla. El primer intento de golpe fracasa. El Shah, presa del pánico, huye del país en su avión privado hacia Roma. Durante 48 horas parece que la democracia iraní ha ganado, que la soberanía ha resistido el embate de las superpotencias. Pero Roosevelt no se rinde.
En la soledad de su oficina, rodeado de cajas llenas de billetes de riales iraníes, decide jugar su última carta. Organiza manifestaciones falsas. Paga a agitadores para que siembren el caos en las calles, quemando tiendas y atacando mezquitas en nombre de Mossadegh, para que el pueblo crea que el primer ministro ha perdido el control. El aire de Teherán se llena de gritos, de humo de neumáticos quemados y del sonido de los cristales rompiéndose. El 19 de agosto, el golpe definitivo se consuma. Tanques Sherman, suministrados por los propios Estados Unidos, rodean la casa de Mossadegh. El estruendo de los cañonazos derribando los muros del jardín donde Mossadegh solía caminar es el sonido del fin de la inocencia democrática en Irán. Mossadegh escapa por el techo mientras su casa es saqueada e incendiada. El hombre que nacionalizó el petróleo termina entregándose, sabiendo que su juicio será el juicio a toda una nación. Imagina la sala del tribunal militar donde Mossadegh es juzgado semanas después. El ambiente es gélido, a pesar del sol que entra por las ventanas altas. Mossadegh, todavía en su pijama, se sienta en el banquillo de los acusados. No se defiende como un criminal, se defiende como el representante de una civilización herida. Mi único crimen, dice con una voz que todavía resuena en la memoria colectiva, es que nacionalicé la industria petrolera de mi país y eliminé de esta tierra la red de espionaje e influencia del imperio más grande del mundo. El resultado de la operación Ajax fue la restauración del poder absoluto del Shah y la entrega del 40% del petróleo iraní a un consorcio de empresas estadounidenses. Para los planificadores en la CIA fue un éxito rotundo. Un modelo de cómo intervenir en países extranjeros sin disparar una sola bala propia. Pero para el ciudadano iraní fue la revelación de una traición profunda. La democracia, que tanto había costado construir, fue sacrificada en el altar de los intereses energéticos y la geopolítica de la Guerra Fría. Este es el momento en que se siembra la semilla del antiamericanismo. No nació de un fanatismo religioso abstracto, nació de la experiencia física de ver cómo el país que se proclamaba defensor de la libertad destruía la libertad de otros para asegurar el flujo del crudo. Mossadegh pasaría el resto de su vida bajo arresto domiciliario, pero su figura se convirtió en el fantasma que perseguiría al Shah durante los siguientes 25 años. Mientras el Shah regresa triunfante a Teherán, bajando de la escalerilla de su avión con uniforme de gala y gafas oscuras, el silencio que lo recibe en las calles no es el de la lealtad, sino el de la humillación contenida. El país empieza a modernizarse a un ritmo frenético, con los petrodólares fluyendo de nuevo, pero sobre un cimiento de arena. Las universidades se llenan, las ciudades crecen, pero en los bazares y en las mezquitas, la pregunta de Mossadegh sigue viva, susurrada en la penumbra. ¿De quién es realmente esta tierra? La soberanía nacional, que Ciro había definido como el respeto a la identidad propia, ha sido sustituida por un espejismo de progreso bajo tutela extranjera. El eco de los tanques Sherman en las calles de Teherán no se ha apagado, simplemente ha bajado de frecuencia, vibrando en el subconsciente de una generación que está aprendiendo que, en el tablero de las superpotencias, su dignidad es una variable ajustable. El Shah gobierna ahora con la ayuda de la Savak, su temida policía secreta, entrenada por los mismos que organizaron el golpe de 1953. El miedo se convierte en el pegamento de la sociedad, un miedo que huele a oficina cerrada y a interrogatorio nocturno. Pero bajo ese miedo, la presión aumenta. El Irán cosmopolita y pro-occidental que el Shah intenta proyectar al mundo es una máscara que esconde un volcán social a punto de estallar. La pregunta que queda suspendida en el aire, mientras las luces de Teherán brillan con la opulencia del petróleo recuperado, es cuánto tiempo puede sostenerse un trono que no se apoya en la voluntad de su pueblo, sino en el permiso de sus protectores. El destino de la monarquía ya ha sido escrito en los sótanos de la embajada y en los jardines saqueados de Mossadegh. Solo hace falta una chispa, un hombre que hable desde el exilio y un pueblo que decida que prefiere el fuego de la revolución al frío de la servidumbre.
El escenario para el siguiente acto de esta tragedia milenaria está listo. El estruendo de la caída del Shah será tan fuerte que cambiará para siempre el mapa del mundo, recordándole a las superpotencias que la memoria de un pueblo es un recurso mucho más inflamable que el petróleo. El eco de los tanques Sherman, que derribaron los muros de la casa de Mossadegh en 1953, no se disipó con los años. Se filtró en los cimientos de las nuevas avenidas de Teherán. Se convirtió en una vibración de baja frecuencia que solo los oídos más atentos lograban percibir. Durante las 2 décadas siguientes, Irán se transformó en el escaparate del progreso occidental en Oriente Medio. El Shah gobernaba desde un trono que brillaba con el barniz del petróleo y el respaldo de Washington. Pero bajo esa superficie de acero y cristal, el alma de la nación estaba librando una batalla silenciosa por su propia definición. Para entender el sismo que estaba a punto de ocurrir, hay que alejarse de los palacios de mármol. Entra en una pequeña habitación en la ciudad santa de Qom, a principios de la década de 1960. El aire aquí es seco. Huele a polvo de ladrillo y a papel antiguo. No hay muebles de diseñador francés. Solo alfombras gastadas y estanterías de madera crujiente, cargadas de textos en árabe y farsi. Allí, sentado sobre el suelo, un hombre de mirada severa y cejas espesas escribe con una pluma de caña. Su nombre es Ruhollah Khomeini. Khomeini no está diseñando una teología abstracta. Está respondiendo a una humillación física. Cada vez que el Shah firma un nuevo acuerdo, como el estatuto que otorgaba inmunidad legal a los militares estadounidenses en suelo iraní, Khomeini siente que la soberanía de Ciro y el honor del Islam son pisoteados. El sonido de su pluma raspando el papel es el único ruido en la habitación, pero las palabras que produce son explosivas. Para él, el Shah no es un rey, es un agente del imperialismo. Un hombre que ha vendido el alma de Irán por una modernización que desprecia sus raíces. En 1964, tras un discurso incendiario, Khomeini es arrestado y enviado al exilio. El Shah cree que, al sacar al hombre de la tierra, ha silenciado la idea. No puede estar más equivocado. El exilio de Khomeini lo convierte en un mito viviente. Sus sermones, grabados en cintas de cassette que se pasan de mano en los bazares, se convierten en la banda sonora de la resistencia. El siseo de la cinta magnética en las grabadoras baratas de los comerciantes es el sonido de una revolución que se está gestando en la sombra. Mientras tanto, en las universidades de Teherán, el conflicto toma una forma intelectual diferente. Imagina a un joven sociólogo llamado Ali Shariati. Viste trajes de corte europeo, fuma tabaco francés y ha estudiado en la Sorbona. Pero su mente está obsesionada con una pregunta. ¿Cómo puede un iraní ser moderno sin dejar de ser el mismo? Shariati escribe en su oficina, rodeado por el humo denso de sus cigarrillos y el frío de un invierno que parece no terminar nunca. Introduce un concepto que se vuelve viral: la occidentosis. Para Shariati, la occidentosis es una enfermedad. Es la pérdida de la identidad propia para imitar ciegamente a Occidente. Describe al iraní occidentalizado como un hombre que conoce los nombres de los filósofos de París, pero ignora la historia de sus propios imanes. Un hombre que se siente extranjero en su propia tierra. Sus conferencias son tan concurridas que la gente se agolpa en las ventanas para escucharlo. Shariati logra lo imposible: unir el pensamiento de liberación con la fe chiita. No presenta al chiismo como una religión de luto y llanto, sino como una ideología de acción y justicia social. El Shah, ajeno a este fuego interno, decide celebrar la gloria de su reinado con una fiesta que el mundo nunca olvidará. Es octubre de 1971. El lugar es Persépolis, las ruinas del imperio de Ciro. El clima es abrasador durante el día y gélido por la noche, pero el Shah ha mandado construir una ciudad de tiendas de campaña de seda francesa con aire acondicionado. Se importan toneladas de comida de Maxims de París y los líderes del mundo brindan con champán.
Mientras a pocos kilómetros de allí, los campesinos iraníes luchan contra la sequía y la pobreza. El contraste es obsceno. Mientras el Shah se proclama heredero de Ciro el Grande frente a las cámaras de la televisión internacional, el pueblo ve una máscara. La fastuosidad de Persépolis se convierte en la prueba definitiva de la desconexión del monarca. El orgullo persa ha sido secuestrado por una élite que prefiere hablar francés antes que farsi. La tensión estalla finalmente a finales de los años 70. El aire en Teherán ya no es el de una ciudad moderna y pujante. Es un aire cargado de gas lacrimógeno y gritos de muerte al Shah. El 8 de septiembre de 1978, conocido como el Viernes Negro, los soldados abren fuego contra una multitud en la Plaza Yale. El sonido de las ametralladoras rompiendo el silencio de la mañana es el punto de no retorno. Los hospitales se llenan de jóvenes con camisas blancas empapadas en sangre. Y el miedo, que durante décadas había mantenido al pueblo sumiso, se transmuta en una rabia colectiva que ninguna policía secreta puede contener. El 16 de enero de 1979, el Shah sale de Irán para siempre. No se va con la pompa de Persépolis. Se va llorando, pilotando su propio avión, llevando consigo una caja de tierra iraní que nunca volverá a besar. 2 semanas después, el cielo de Teherán se llena con el rugido de un Boeing 747 de Air France. En él viaja Jomeini. Imagina el momento en que la puerta del avión se abre. El frío de febrero golpea el rostro del anciano clérigo mientras baja las escaleras apoyado en el brazo de un piloto francés. Millones de personas inundan las calles. No es solo una bienvenida política, es un exorcismo nacional. El pueblo siente que, por fin, después del trauma de 1953, ha recuperado las llaves de su casa. Pero lo que están a punto de construir no es la democracia parlamentaria de Mossadegh, sino algo que el mundo moderno no sabe cómo clasificar: una república islámica. El cambio es total. Las mujeres que antes vestían minifaldas en las avenidas del norte de Teherán ahora se ven obligadas a cubrirse con el chador negro. Las embajadas occidentales se convierten en fortalezas sitiadas. La pregunta de la soberanía toma un giro radical. Para protegerse de la injerencia externa, Irán decide cortar todos los puentes. Pero en este momento de triunfo revolucionario, nace el conflicto que marcará las próximas décadas. El 4 de noviembre de 1979, un grupo de estudiantes salta a las vallas de la Embajada de los Estados Unidos. El sonido del metal chocando y los gritos marcan el inicio de la crisis de los rehenes. Durante 444 días, el mundo observa las imágenes de diplomáticos con los ojos vendados. Para Washington es un acto de barbarie. Para los revolucionarios, es la única forma de evitar que la CIA repita el golpe de 1953. Es el momento en que el antiamericanismo se convierte en la columna vertebral del nuevo Estado. Sin embargo, mientras los estudiantes celebran dentro de la embajada, en la frontera occidental, el peligro acecha. Saddam Hussein, el líder de Irak, observa el caos de la revolución iraní y ve una oportunidad. Cree que el ejército iraní está descabezado y que la nación está dividida. Lo que Saddam no entiende es que no hay nada que una más a un pueblo que un ataque extranjero. En septiembre de 1980, los aviones iraquíes bombardean los aeropuertos iraníes. Comienza la guerra más larga del siglo XX. Ahora estás en las trincheras, en los pantanos de Juzestán. El olor es una mezcla insoportable de lodo estancado, pólvora y gas mostaza. Miles de jóvenes iraníes, algunos de apenas 14 años, corren hacia las minas iraquíes con llaves de plástico colgadas al cuello, creyendo que esas llaves abrirán las puertas del paraíso. El sonido de la guerra no es solo el de las explosiones, sino el de los rezos desesperados en la oscuridad de las trincheras. Esta guerra, que duró 8 años y costó 1 millón de vidas,
terminó de moldear la psique de la República Islámica. Irán aprendió una lección amarga. En el orden global, están solos. Nadie vino a ayudarlos cuando el gas químico prohibido caía sobre sus ciudades. Al contrario, Occidente, la Unión Soviética y las monarquías árabes cerraron los ojos y apoyaron a Saddam, viéndolo como el mal menor frente al ímpetu del ayatolá. Aquí reside una de las ironías más oscuras de la historia moderna. Ese mismo Saddam Hussein, que en los años 80 era el aliado táctico del mundo contra Irán, años después vería cómo esas mismas potencias bombardeaban su país y finalmente lo conducían al patíbulo. Pero la caída de Saddam y el giro de tuerca que lo convirtió en enemigo de sus propios aliados es una historia tan profunda que merece su propio relato. Si te interesa entender cómo un aliado se convierte en el objetivo número uno, te invito a que, al terminar este viaje, explores nuestro canal, donde analizamos a fondo el ascenso y caída del líder iraquí. Por ahora, volvamos a la meseta iraní. Esa soledad radical de los años 80 transformó el antiguo orgullo de Ciro en un instinto de supervivencia paranoico y feroz. Irán grabó en su memoria que la soberanía ya no se defiende con diplomacia ni con promesas internacionales, sino con muros, misiles y una resistencia ideológica que no admite fisuras. La pregunta que queda vibrando en el aire, mientras los veteranos de guerra regresan a sus casas con los pulmones quemados por los químicos, es qué precio está dispuesto a pagar Irán por su autonomía. El volcán ha estallado y la lava ha cambiado el paisaje para siempre. Pero bajo las cenizas, una nueva y extraña forma de poder está consolidándose. Una potencia que ya no busca aliados, sino que busca que nadie vuelva a atreverse a cruzar sus fronteras. Pero mientras Irán se cierra al mundo para proteger su alma, en el horizonte aparece un nuevo enemigo. Un enemigo que no comparte fronteras terrestres con ellos, pero cuya enemistad se volverá existencial. Al este y al oeste, el mapa se está reconfigurando, y la antigua alianza de Irán con un pequeño estado en el Mediterráneo está a punto de convertirse en el eje de la tensión más peligrosa del planeta. ¿Cómo fue que el Irán, que una vez reconoció a Israel, se convirtió en su némesis absoluta? La respuesta no está en los libros de religión, sino en una traición de la que nadie habla, y en un cambio de guardia que pondrá al mundo al borde del abismo. El rugido de los cazas iraquíes rasgando el cielo de Teherán aquel 22 de septiembre de 1980 no fue solo el inicio de una invasión, fue el sonido de una sentencia de soledad. Saddam Hussein, sentado en su despacho de Bagdad y rodeado de mapas que prometían una victoria relámpago, no podía ver lo que estaba ocurriendo en las entrañas de la joven República Islámica. Para entender cómo Irán pasó de ser un país en pleno caos revolucionario a convertirse en una fortaleza militar inexpugnable, hay que bajar a las trincheras de Juzestán. Allí donde el aire no huele a petróleo, sino a lodo estancado Y a la química de la muerte. Imagina el frente de batalla en los pantanos de Hawitze, 4 años después del inicio de la guerra. Es una noche de 1984. El frío es una presencia física que se filtra por las botas de caucho. Una humedad que entumece los huesos y hace que el metal de los fusiles se pegue a la piel. Aquí no hay generales de academia. Hay jóvenes de 18 años con el rostro curtido por el sol y el salitre de las marismas. El único sonido es el croar de las ranas y el siseo lejano de los proyectiles que caen al azar, levantando columnas de agua y fango. En un búnker subterráneo, excavado directamente en la tierra húmeda, un oficial de inteligencia observa una pantalla de radar de fabricación estadounidense, un resto de la era del Shah que apenas funciona. La luz verde del monitor parpadea, iluminando el sudor que corre por su frente. Lo que ve en la pantalla lo deja paralizado. Sabe que los satélites de Estados Unidos están entregando inteligencia a Saddam, que los helicópteros franceses disparan misiles contra sus posiciones, y que las plantas químicas alemanas han suministrado los componentes para el gas mostaza que pronto inundará sus pulmones. Este es el momento del descubrimiento más inquietante para la psique de Irán. La revelación de que, en el orden global, están absolutamente solos. No es una teoría política,
Es una sensación física de abandono mientras el gas empieza a descender sobre las trincheras como una niebla amarillenta y dulce. El oficial se ajusta una máscara de gas cuya goma está reseca y agrietada, escuchando su propia respiración agitada. Un sonido rítmico que parece el reloj de una ejecución inminente. Esta soledad radical transformó el orgullo de Ciro en un instinto de supervivencia feroz. Si nadie les vende armas, las fabricarán ellos. Si el mundo les cierra las puertas, ellos cerrarán el estrecho de Hormuz. Para entender el peso de esta amenaza, hay que mirar el mapa. El estrecho de Hormuz no es solo una franja de agua azul, es la yugular del mundo moderno. Es un paso angosto, de apenas 33 kilómetros en su punto más estrecho, que conecta los campos petroleros del Golfo Pérsico con el resto del planeta. Por aquí pasa casi la quinta parte del petróleo que mueve nuestras ciudades y nuestras industrias. Irán comprendió en medio del asedio que, aunque no tuviera amigos poderosos, la geografía le había dado un rehén. Si el mundo permitía que Irán se desangrara en las trincheras, ellos tenían el poder de apagar las luces de Occidente, simplemente bloqueando ese pequeño embudo marino. El estrecho dejó de ser una ruta comercial para convertirse en un arma de disuasión definitiva. En este búnker, bajo el bombardeo constante que hace que la Tierra caiga del techo sobre sus mapas, nace la doctrina de la autosuficiencia militar. El oficial anota coordenadas con un lápiz que se rompe por la presión de sus dedos. No está pensando en la victoria, está pensando en la permanencia. La guerra Irán-Irak, con su 1.000.000 de muertos, no fue solo un conflicto territorial, fue la forja de un nacionalismo nuevo. Uno que mezcla la fe chiita con el trauma de la traición internacional. Cada joven que corría hacia las minas iraquíes con una llave de plástico al cuello no estaba solo buscando el paraíso, estaba gritando que Irán no volvería a ser el tablero de ajedrez de nadie. A medida que la guerra se estanca en una carnicería de desgaste, la República Islámica empieza a construir su propia red de seguridad. En los talleres ocultos de Teherán, ingenieros que antes estudiaban en el MIT ahora desarman misiles capturados, copiando cada tornillo, cada circuito, cada sensor. El olor a ozono de los soldadores y el brillo de las chispas sobre el acero son los nuevos fuegos sagrados de la nación. No buscan elegancia, buscan letalidad. Aprenden que el poder real no reside en tener aliados poderosos que pueden traicionarte, sino en tener la capacidad de golpear con precisión desde las sombras. Pero mientras el frente se estabiliza con un coste humano insoportable, la mirada de Irán empieza a desplazarse. La guerra con Irak es el presente, pero en el horizonte surge una tensión que ha estado madurando desde el día en que Jomeini bajó del avión. La antigua alianza estratégica con Israel, aquella doctrina de la periferia, donde ambos países eran socios silenciosos contra el nacionalismo árabe, ha saltado por los aires. Imagina una oficina en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Teherán, a finales de los años 80. Las ventanas están cruzadas con cinta adhesiva para evitar que los cristales estallen por los bombardeos. El aire está saturado de humo de cigarrillo y del sonido metálico de los teletipos que no dejan de escupir noticias del Líbano. Un diplomático iraní, con los ojos enrojecidos por el insomnio, lee un informe sobre la invasión israelí del Líbano en 1982. Siente un vértigo intelectual. Israel ya no es el vecino lejano que ayudaba a entrenar a la Savak. Es la potencia que está aplastando a sus hermanos chiitas en el sur de Beirut. En ese momento, el diplomático traza una línea en un mapa que conecta Teherán con Damasco y Beirut. No es una línea de conquista, es una línea de defensa avanzada. Si Irán está solo en el mundo, debe crear sus propios aliados donde nadie los espera. De este pensamiento, nacido del miedo al cerco y del aislamiento absoluto, nace Hezbollah, el partido de Dios. Pero no lo veas solo como un grupo armado en el Líbano. Para Irán, Hezbollah es su brazo largo. Es una organización nacida en los años 80, alimentada con dinero, armas e ideología iraní, diseñada para combatir la influencia de Israel y Occidente,
lejos del suelo persa. Su importancia es vital. Hezbollah permite a Irán librar guerras sin que caiga una sola bomba en Teherán. Es su escudo y su espada en el Mediterráneo. Una fuerza guerrillera tan organizada que ha llegado a desafiar a ejércitos estatales, convirtiéndose en el modelo a seguir para otros grupos en Yemen o Irak. La resistencia ya no se limita a las fronteras de Irán. Se convierte en una exportación ideológica que busca cambiar el equilibrio de fuerzas en todo el Levante. La soledad de las trincheras de Juzestán se convierte en una estrategia regional agresiva. El oficial en el búnker y el diplomático en la oficina comprenden lo mismo. La soberanía de Irán depende de su capacidad para ser peligroso fuera de sus fronteras. El gran silencio internacional durante los ataques químicos de Saddam les ha enseñado que las leyes internacionales son papel mojado, si no tienes un misil para respaldarlas. Sin embargo, a medida que la guerra con Irak llega a un final agotador en 1988, con un alto el fuego que Jomeini describe como beber de un cáliz de veneno, Irán no baja la guardia. La nación que emerge de los escombros es una entidad endurecida, paranoica, profundamente consciente de su capacidad militar. Han sobrevivido a un ataque total apoyado por las dos superpotencias de la época. El orgullo de ser herederos de Ciro se ha fundido con el acero de los misiles de fabricación propia. Pero el aislamiento tiene un precio nuevo. El mundo ya no solo mira a Irán con sospecha, lo mira con temor por lo que está ocurriendo en sus laboratorios de física. El rugido de los cazas MiG ha sido sustituido por el zumbido casi inaudible de las centrifugadoras de uranio que empiezan a girar en las entrañas de la Tierra, en lugares como Natanz o Fordow. La pregunta que ahora quita el sueño a los estrategas en Washington y Tel Aviv no es cuántos soldados tiene Irán, es qué están cocinando en esos búnkeres subterráneos donde el aire es filtrado y el silencio es absoluto. La antigua amistad se ha convertido en una enemistad existencial, y el tablero de ajedrez está a punto de arder de nuevo, pero esta vez con un fuego que podría ser definitivo. El cerco se está cerrando otra vez, pero el Irán de hoy no es el Irán de Mossadegh. Es un león que ha aprendido a cazar en la oscuridad, que ha convertido su herida en su mayor arma y que se prepara para el choque final por la hegemonía regional. El escenario está listo para la gran revelación del conflicto con Israel. Un choque que no nació en las escrituras sagradas, sino en los despachos de la alta estrategia y en el humo de las ciudades bombardeadas. La tensión en el estrecho de Hormuz, por donde fluye la sangre negra del mundo, es el pulso de una nación que se niega a olvidar su grandeza milenaria mientras acaricia el gatillo de su propia supervivencia. El clímax está cerca, y el mundo contiene el aliento ante lo que está a punto de emerger de las sombras de la meseta iraní. El aire en los pasillos del Ministerio de Asuntos Exteriores en Teherán ha perdido el aroma a tabaco de los años 80, sustituido ahora por el olor aséptico de los servidores informáticos y el café filtrado que acompaña las guardias de 24 horas. Las ventanas, protegidas por cristales reforzados, ya no muestran las nubes de polvo de los misiles iraquíes, sino el tráfico denso de una metrópoli de casi 10 millones de personas que respira bajo la presión de un aislamiento que se ha vuelto crónico. En una oficina de seguridad nacional, un analista observa una pantalla donde un mapa digital de Oriente Medio parpadea con puntos de luz intermitentes. Esos puntos no son ciudades, son activos estratégicos, milicias aliadas y bases de misiles. Para entender cómo se llegó a este tablero de ajedrez mortal, hay que desenterrar la relación que Irán e Israel mantuvieron antes de que el mundo se dividiera en dos. En los años 60 y 70, bajo la doctrina de la periferia, ambos países eran los pilares de la influencia no árabe en la región. Israel suministraba tecnología agrícola y armas al Shah, mientras Irán enviaba los barriles de petróleo que alimentaban la economía de Tel Aviv. Era una alianza de pura estrategia, fría y efectiva.
Pero la revolución de 1979 no solo cambió el gobierno, cambió la cosmología de Irán. El nuevo Estado necesitaba una causa que lo legitimara ante el mundo islámico, y la defensa de Jerusalén se convirtió en el vehículo para proyectar el poder persa mucho más allá de sus fronteras. En 1982, la enemistad dejó de ser retórica para volverse carne. Los bombardeos israelíes sobre el Líbano fueron el catalizador definitivo. Irán no envió un ejército convencional. Envió a un grupo de hombres con una idea y una disciplina de hierro. En los sótanos de aldeas libanesas, entre el olor a pólvora y el calor húmedo, nació Hezbollah. Pero el verdadero punto de quiebre, el momento en que el suspenso se volvió insoportable, ocurrió en las entrañas de la propia meseta iraní. Un ingeniero de materiales entra en la planta de Natanz. Para llegar a su puesto, debe descender varios pisos bajo el nivel del suelo, atravesando muros de hormigón diseñados para resistir el impacto de las bombas más potentes. El ambiente es gélido, pero el zumbido de las centrifugadoras es una presencia física. Un silbido agudo y constante que vibra en los dientes. El ingeniero ajusta sus gafas de seguridad. Frente a él, miles de cilindros de acero y fibra de carbono giran a velocidades que desafían la resistencia de los materiales. El sonido es el de un enjambre de avispas metálicas atrapadas en una caja de resonancia. Este es el laberinto nuclear. Para Irán, el átomo es el seguro de Ciro. Después de ver cómo la comunidad internacional ignoró el uso de armas químicas en los años 80, llegaron a una conclusión técnica. En el orden global actual, solo el que posee capacidad de disuasión extrema es respetado. No buscan el arma necesariamente para usarla, sino para que nadie se atreva a intentar un nuevo 1953. Pero para Israel, ese mismo zumbido en las profundidades de Natanz suena como la cuenta atrás de un reloj que marca una amenaza existencial. El suspenso subió de intensidad con la llegada de la guerra invisible. En 2010, las centrifugadoras empezaron a girar fuera de control, desintegrándose en una lluvia de metal, mientras los monitores indicaban que todo funcionaba con normalidad. Era Stuxnet, la primera arma cibernética diseñada para destruir infraestructura física. El mando militar en Teherán comprendió que el cerco ya no era solo de barcos en el mar, sino de códigos binarios, capaces de viajar por los cables submarinos para sabotear el corazón de su defensa. A este sabotaje se le suma la construcción del eje de resistencia. Irán ha tejido un arco de influencia que atraviesa Irak y Siria hasta llegar al Mediterráneo. Es una profundidad estratégica que permite que, si Teherán es atacado, la respuesta se active desde múltiples frentes. Sin embargo, el precio de esta fortaleza es un aislamiento que quema. Las sanciones económicas han convertido la moneda nacional en un papel que pierde valor cada hora. En los mercados, el pueblo empieza a mostrar los signos del cansancio. La inflación huele a pan caro y a hospitales con suministros limitados. El cerco final se está cerrando. Desde las terrazas de los ministerios se ven las luces de Teherán extendiéndose hacia las montañas Zagros. La nación que sobrevivió a invasiones que borraron reinos enteros está de nuevo ante su prueba definitiva. La pregunta que flota en el aire frío de la noche es si la búsqueda de una autonomía absoluta no terminará por agotar al país que intenta proteger. El duelo con Israel ha llegado a un punto donde cualquier error de cálculo puede desatar la tormenta final. El orgullo persa está de nuevo contra la pared. El clímax de esta historia milenaria nos lleva a las calles del presente. Lo que ocurra a continuación determinará si Irán vuelve a ser el puente entre mundos que siempre fue, o si el mundo debe prepararse para un estallido cuyo eco durará siglos. El sol se pone sobre los montes Zagros, tiñendo de un rojo encendido las crestas de piedra que han visto pasar a generales, profetas y reyes durante 3 milenios. En las calles de Teherán, las luces de neón se mezclan con el resplandor de las pantallas gigantes que muestran el avance tecnológico
mientras el aire transporta el aroma del pan recién horneado y el murmullo de una generación joven que navega entre la tradición y la hiperconectividad. Irán se encuentra hoy en el centro de un cerco que no es de empalizadas de madera, sino de satélites, sanciones financieras y un escrutinio nuclear que mantiene al mundo en vilo. Para entender el destino de esta civilización, hay que entrar en una sala de control en la planta de Natanz. El sonido no es el de las espadas de Ciro, sino el zumbido casi inaudible de miles de centrifugadoras de fibra de carbono que giran en el vacío, desafiando las leyes de la fricción y la presión internacional. El ingeniero que supervisa los monitores no ve solo átomos de uranio, ve la culminación de una búsqueda de autonomía que empezó cuando Mossadegh fue derrocado por querer ser dueño de su propio petróleo. Para el Irán de hoy, el programa nuclear es el escudo de soberanía, la herramienta técnica para asegurar que nunca más una potencia extranjera dicte el futuro de la meseta. Sin embargo, este escudo tiene un peso inmenso. El analista en su oficina observa los informes sobre el impacto de las sanciones. El aislamiento ha forzado a Irán a mirar hacia el este, tejiendo alianzas con potencias como China y Rusia, en un eco moderno de las antiguas rutas de la seda que una vez conectaron a los aqueménidas con el resto del mundo. Pero la verdadera tensión no está solo en los mapas geopolíticos, sino en el corazón de su propia gente. La sociedad iraní es hoy un volcán de contrastes, un sistema teocrático rígido que gobierna sobre una población vibrante, educada y profundamente consciente de su herencia cosmopolita. La gran moraleja que esta civilización deja sobre el poder es que la geografía puede ser el destino, pero la memoria es la que decide cómo caminar por él. Irán nos enseña que ignorar la soberanía de un pueblo en nombre de intereses externos suele generar reacciones que transforman el mapa del mundo durante décadas. La postura actual del país no es un estallido irracional, es la respuesta calculada de una nación que se niega a olvidar quién fue antes de que llegaran los mapas modernos. Es el orgullo de Ciro, el trauma de 1953 y la resistencia de 1979, fundidos en una sola voluntad de permanencia. Al final, Irán sigue siendo el puente entre mundos que siempre fue. Su historia es un recordatorio de que la libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino la capacidad de una cultura para ser fiel a su propio ADN, incluso cuando el cerco parece cerrarse por completo. El león persa no busca simplemente sobrevivir, busca recuperar su lugar como el centro de gravedad natural de su región. Un actor que no pide permiso para existir, sino que exige ser comprendido en toda su complejidad milenaria. El zumbido de las centrifugadoras continúa en la oscuridad de la tierra, mientras en la superficie el viento sigue soplando sobre las ruinas de Persépolis. La pregunta que queda en el aire, para Irán y para el resto del mundo, es si algún día el orden global podrá integrar a una Persia que tiene la piel marcada por la injerencia, pero el alma blindada por la memoria. Hemos recorrido miles de años, desde el polvo de las primeras aldeas de la meseta hasta el frío acero de los laboratorios nucleares de hoy. Lo que hemos descubierto no es solo la historia de un país, es la biografía de una identidad que se niega a ser borrada. La historia de Irán nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del poder y la fuerza indestructible de la cultura. En un mundo que a menudo simplifica la realidad en bloques de buenos y malos, detenerse a mirar la profundidad de la civilización persa es un acto de honestidad intelectual. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos otros contextos históricos estamos ignorando al juzgar el presente? ¿Qué otros pueblos están actuando hoy movidos por heridas que el resto del mundo ya ha olvidado? Hoy quiero llevarte de regreso a tu realidad, pero con una mirada distinta. Una historia que empieza con una pregunta sobre el pasado y termina cambiando la forma en que miras el mundo de hoy. Si disfrutas este rincón de historias para escuchar sin prisa, suscríbete para seguir viajando conmigo por los contextos que explican nuestro tiempo. El sol se ha ocultado finalmente tras los Zagros. Los fuegos de la antigüedad se han apagado, pero el pulso de Irán sigue latiendo,
recordándonos que el pasado nunca muere, ni siquiera es pasado. Regresa ahora, pero no olvides que, bajo la superficie de cada conflicto, hay siempre una civilización que solo pide el derecho de ser dueña de su propia historia. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia.